En el día de hoy vamos a hablar acerca de estenosis mitral. En el video anterior mencioné que existen diferentes tipos de valvulopatías. Una de esas valvulopatías se llama estenosis mitral. Aquí tenemos la aurícula izquierda, esa es la válvula mitral. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo y esa es la válvula aórtica. Entonces tenemos la válvula aórtica y la válvula mitral. Esa es la aurícula izquierda, esa es la aorta. Mencionamos que cuando hay una disminución del diámetro de la válvula, o sea, hay una estenosis valvular mitral, entonces la sangre en tiempo de diástole o llenado ventricular no puede entrar dentro del ventrículo izquierdo. Entonces el fallo lo vamos a ver en diástole. O sea, ocurre un fallo diastólico. Cuando hay un problema a nivel de estenosis mitral, entonces podemos decir que en estenosis mitral vamos a tener un problema de llenado. Entonces vamos a tener un problema en diástole. Ahora, ¿qué significa estenosis mitral? Una disminución de apertura de la válvula mitral. Aquí podemos ver diferentes válvulas cardíacas. Vamos a observar. Aquí tenemos la aurícula derecha. Ese es el ventrículo derecho. Aquí tenemos la válvula tricuspidia. Y aquí está la aurícula izquierda. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Entonces, esa es la válvula mitral. Entonces, además, teníamos dos tipos de válvulas también, recordando que la válvula tricuspidia y la válvula mitral, esas dos son válvulas auriculoventriculares. O sea, que permiten el paso de la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos. Pero habían dos válvulas más que son válvula aórtica, que está aquí. Lo vamos a ver. Tenemos la válvula aórtica, que cuando se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre sale por aquí y entra en la aorta, ¿sí? Ese es en el comienzo de la arteria aórtica. Y otra válvula, que es esta, que se llama válvula pulmonar o válvula semilunar pulmonar, en que permite el paso de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Ok, hoy vamos a enfocarnos sobre la válvula mitral. Cuando decimos que una estenosis, una disminución de apertura de la válvula mitral, o en otras palabras, hay estenosis. Primero tenemos que saber que la válvula mitral tiene un anillo, ese es el anillo de la válvula mitral, y tiene dos valvas, ¿ok? Aquí tenemos dos valvas. Podemos ver cómo se cierra y se abre la válvula mitral. Otros componentes de la válvula, aquí tenemos cuerdas tendinosas que podemos ver. Esas cuerdas tendinosas, por un lado, están unidas a las valvas y por otro lado están unidos a unos músculos que se llaman músculos papilares, que son estas. Ahora, si la apertura de la válvula, o vamos a decir, la superficie de apertura disminuye, entonces hablamos de estenosis. En realidad, la válvula tiene una superficie de 5 centímetros cuadrados. Si está a nivel de 5 centímetros cuadrados la apertura de la válvula mitral, entonces podemos decir que es normal. Ahora, cuando hay una disminución, cuando
hay una disminución de esa superficie, vamos a suponer de 2 a 4 centímetros, entonces podemos decir que hay una estenosis muy leve. Cuando está entre 1.5 y 2 centímetros cuadrados, podemos decir que es leve. De 1 a 1.5 centímetros cuadrados la superficie, podemos decir que hay una estenosis moderada, ¿sí? Una estenosis moderada. Y debajo de 1 centímetro cuadrado, podemos decir hay una estenosis severa. ¿Ok? Las manifestaciones de estenosis mitral comienzan cuando hay una disminución ya alrededor de 2 centímetros, o sea, la superficie llega alrededor de 2 centímetros cuadrados. Ahí comienzan las manifestaciones de estenosis mitral. Aquí en eje longitudinal, yo creo que usted observa, es un corte longitudinal del corazón. Podemos ver el ventrículo derecho aquí. Ese es el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos la aurícula izquierda. Y ese es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ahí tenemos la aorta. Y esa válvula que ustedes pueden ver aquí es la válvula mitral. ¿Ok? Aquí podemos ver la válvula, dos válvulas de la válvula mitral. Esa es la válvula anterior y esa es la válvula posterior. La válvula anterior y la válvula posterior. En un ecocardiograma podemos observar cómo se abre y se cierra esa válvula de manera muy interesante y muy importante, ese cierre y apertura. Aquí podemos ver cómo se cierra y se abre la válvula mitral. Esa válvula que ven aquí es la válvula anterior y esa es la válvula posterior. Esa es la aurícula izquierda. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo y ese es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esa es la válvula aórtica. La sangre sale por ahí hacia la aorta. Y lo que ven aquí es el ventrículo derecho. Es el ventrículo derecho, como podemos observar en esa figura aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las etiologías que llevan a una disminución de la superficie de la apertura de la válvula mitral? Hay varias etiologías, varias causas, pero vamos a mencionar primero la valvulopatía que tiene que ver con enfermedades reumáticas. Entonces, primero vamos con enfermedades reumáticas. Número 1, enfermedades reumáticas. Recuerden que hablamos de fiebre reumática en otros videos. Vimos donde hay formación de vegetaciones y produce una fibrosis. ¿Qué dijimos que son vegetaciones? La unión entre, o sea, hay acúmulo de fibrina más plaquetas que produce un acúmulo de esas sustancias, pero de manera estéril, donde no hay bacteria, pero después puede producir formación de fibrosis, produce un engrosamiento de las válvulas y eso lleva a una calcificación y al final puede terminar en una estenosis. Entonces, enfermedad reumática es una de las causas de estenosis mitral. Entre otras patologías, podemos mencionar, por ejemplo, enfermedades congénitas. O sea, el niño enfermedad congénita, donde el niño nace con estenosis mitral. Otras de las causas de estenosis mitral, tenemos causas seniles. O sea, por aumento de edad se produce una calcificación valvular. Se ve mucho a nivel de la válvula aórtica, pero también podemos ver calcificaciones a nivel de la válvula mitral que puede llevar a una estenosis. Hay una enfermedad llamada enfermedad de, o síndrome, mejor dicho, síndrome de Lutten-Bacher. ¿Qué es el síndrome de Lutten-Bacher?
corresponde a una coexistencia de una estenosis mitral más una comunicación intraauricular. O sea, podemos decir que esa comunicación, una comunicación intraauricular, esa combinación habla de estenosis mitral. Comunicación intraauricular es un defecto, vamos a suponer que ese es nuestro corazón. Ahí están las aurículas, aurícula izquierda, aurícula tenemos aquí la aurícula derecha, tenemos la aurícula izquierda. Ese es el septum interauricular. ¿Qué ocurre en enfermedad de Lutten-Mayer? Hay un defecto a ese nivel. O sea, la sangre puede pasar de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Se forma como un agujero, se abre ese agujero y la sangre puede pasar donde hay mayor presión, por ejemplo en este caso en la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Además que el paciente tiene una comunicación intraauricular, tiene también una estenosis mitral. Esa combinación se llama enfermedad de Lutten-Mayer o síndrome, mejor dicho. Ahora, otra de las causas de estenosis mitral se llama síndrome carcinoide. ¿Qué es el síndrome carcinoide? Cuando hablamos de síndrome carcinoide, podemos decir que es formación de tumores a nivel del aparato gastrointestinal. Para que puedan entender, vamos a suponer que ese es el aparato gastrointestinal de mi paciente. Más específicamente a nivel del apéndice vermicular, puede comenzar a formarse unos tumores. Puede estar en otra parte del aparato gastrointestinal, también puede estar a nivel pulmonar, formación tumorales, pero más a nivel del aparato gastrointestinal. Esos tumores comienzan a producir una serie de mediadores, una serie de sustancias, por ejemplo, como serotonina, o pueden producir la bradicinina, también pueden producir la histamina, pueden producir histamina. Esas sustancias van por la vía de vena porta y pueden entrar a nivel hepático. Entonces, cuando entran en el hígado puede destruir todas esas sustancias y el paciente puede seguir su vida normal. Pero cuando esas sustancias no son destruidas y el tumor comienza a hacer metástasis y va hacia el corazón, la sangre, ¿no? Recuerden que si seguimos ese camino hacia la vena cava inferior, entonces esa sangre puede entrar y puede tener contacto con el corazón. Contacto en el corazón puede producir un proceso de fibrosis y daño a nivel del endocardio y puede afectar la válvula tricúspide. Entonces, esas sustancias pueden afectar la válvula tricúspide. Entonces, una de las manifestaciones, uno de los daños que puede producir síndrome carcinoide es una fibrosis, una estenosis de válvula tricúspide. Pero ¿qué sucede? Si ese proceso no se detiene, tenemos aquí el ventrículo derecho, la sangre puede seguir su camino, puede afectar la válvula pulmonar y ahí entra en los pulmones. Entonces aquí tenemos los pulmones.
Y cuando sale de los pulmones, puede ir hacia el corazón izquierdo. Recuerden que aquí tenemos la aurícula izquierda, tenemos la válvula mitral y aquí tenemos la válvula aórtica. Este es el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿a cuál válvula también puede hacer daño? A la válvula mitral. Entonces, esas sustancias, esos elementos, si no son destruidos a nivel hepática, pueden al final producir una estenosis mitral. Una de las causas de estenosis mitral, entonces, puede ser el síndrome carcinoide. Y fíjense, el lugar más específico es a nivel de apéndice vermicular, formación de esas tumoraciones. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista fisiopatológico qué puede producir una estenosis mitral. Ya hablamos de etiología, ahora vamos con fisiopatología. Para que me puedan entender fisiopatología de estenosis mitral, vamos a revisar algunos puntos importantes que pueden ser comunes en todo tipo de valvulopatías. Recordando que una disminución de superficie de la válvula, vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda. Entonces, la sangre sigue llegando hacia la aurícula por 4 venas pulmonares, ¿no? Y o sea, si sigo ese camino, recordando que estamos a nivel de los pulmones. Aquí tenemos los pulmones y esos son capilares pulmonares. Y si sigo hacia atrás, puedo llegar a nivel de la arteria pulmonar y termino recordando el corazón derecho. El corazón derecho tenemos aquí la arteria pulmonar. Esa es la válvula tricúspide, ese es el ventrículo derecho. Tenemos el ventrículo derecho. ¿Ok? Ahora, si hay una estenosis, a nivel de la válvula mitral, entonces la sangre se acumula dentro de la aurícula izquierda y no puede pasar a través de la válvula mitral. Eso provoca un aumento de tamaño, o sea, una dilatación, puede provocar a largo plazo una dilatación de la aurícula izquierda. O sea, el tamaño de la aurícula izquierda aumenta. En realidad, primero se produce una hipertrofia. De la aurícula izquierda y luego se produce una dilatación de la aurícula izquierda. El aumento y la dilatación de la aurícula izquierda tiene una consecuencia muy importante. Esa dilatación provoca estancamiento de sangre dentro de la aurícula. Si la sangre se estanca dentro de la aurícula, puede formar coágulos. O sea, se forman coágulos dentro de ¿qué? De la aurícula izquierda. ¿Cuál es la consecuencia de formación de esos coágulos? Uno de esos coágulos, vamos a suponer que pasó hacia el ventrículo izquierdo. De pronto pasa un coágulo hacia el ventrículo izquierdo. Ese coágulo puede atravesar la válvula aórtica y entrar en la aorta. Y desde la aorta, recuerden que la sangre va a una de las arterias, o sea, las arterias carótidas, puede llegar la sangre hacia el cerebro. Si un coágulo entra por las arterias carótidas y llega al cerebro, puede producir un accidente cerebrovascular. Entonces, una de las manifestaciones de una dilatación de la aurícula izquierda secundaria a estenosis mitral puede ser
puede ser formación de un accidente cerebrovascular. ¿Qué más puede producir esa dilatación? La dilatación de la aurícula izquierda, luego hablaremos con más detalles sobre eso, puede llevar a formación de una arritmia cardíaca. En realidad es una arritmia que es irregularmente irregular y recibe el nombre de fibrilación auricular. Entonces un FA. Como podemos ver aquí, el electrocardiograma del paciente demuestra, son onda R, una onda R irregular, o sea, la distancia entre la onda R se varía entre un latido y otro latido y no podemos ver onda P. Eso no son onda P reales, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos la fibrilación auricular. Entonces, otra de las manifestaciones será un electrocardiograma que puede presentar el paciente con fibrilación auricular. ¿Qué más podemos ver en esos pacientes? La sangre, cuando devuelve hacia atrás, ¿no? Porque ya no cabe dentro de la aurícula, puede ir por las vías de las venas pulmonares, son cuatro venas pulmonares, y entra de manera retrógrada, entra a nivel de los pulmones. Aquí tenemos capilares pulmonares, aumenta la presión dentro de capilares pulmonares y puede haber una extravasación de líquido hacia fuera. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que aquí yo tengo un alvéolo, ¿sí? Tenemos un alvéolo y aquí tenemos los capilares. Si aumenta el flujo sanguíneo de manera retrógrada, o sea, devuelve hacia los pulmones. Por otro lado, también la sangre quiere ir de la arteria pulmonar, o sea, la sangre, por otro lado, entra a los pulmones por aquí y de manera retrógrada devuelve la sangre y habrá un aumento de flujo sanguíneo a nivel pulmonar. O sea, por dos lados, los pulmones están recibiendo ¿qué? Sangre. Y eso provoca que haya una extravasación de líquido hacia los alvéolos. Esos alvéolos comienzan a llenarse de líquido y eso puede producir edema pulmonar. Si el paciente tiene un edema pulmonar, ¿qué va a presentar? No va a poder respirar correctamente y eso puede provocar una disnea. Disnea significa la sensación de sed de aire. El paciente no puede respirar porque los alvéolos están llenos de líquido y no habrá intercambio gaseoso. O sea, el oxígeno no puede intercambiarse y ir hacia la sangre y el CO2 tampoco no puede salir y ir hacia los pulmones. Y eso produce una sensación de falta de aire que recibe el nombre de disnea. Entonces ya aprendimos también una de las manifestaciones de estenosis mitral a largo plazo puede ser disnea y también otra manifestación puede ser disnea de esfuerzo. ¿Qué quiere decir disnea de esfuerzo? Que cuando el paciente comienza a aumentar su actividad física puede tener dificultad para respirar. Otro tipo de disnea que se llama ortopnea, que se produce, vamos a suponer que yo tengo a mi paciente acostado en una cama. Si lo dejo a mi paciente semi sentado, ¿no? No hay ningún problema. Pero si pongo a ese paciente, el paciente puede respirar correctamente. Pero si bajamos la cabecera de la camilla y ponemos al paciente en esa posición, ¿qué va a suceder? Habrá un retorno venoso, o sea, la sangre de miembros inferiores pueden devolver hacia tórax y eso lleva más sangre hacia los pulmones y los pulmones se llenan aún más de sangre. Entonces el paciente va a presentar también lo que nosotros llamamos ortopnea. O sea,
es un tipo de disnea que se relaciona con posición de paciente. Entonces, esos pacientes, además de disnea de esfuerzo, pueden presentar ortopnea. Ahora, esos pacientes, vamos a suponer que esos pacientes están durmiendo, ¿sí? Y de pronto en la noche se sientan con mucha sensación de sed de aire y se levantan, ¿no? Y obligatoriamente tienen que sentar. Ellos dicen tienen que sentarse para poder respirar, porque si no se sientan no pueden respirar. Ese cambio de posición que permite a ellos a poder respirar bien, y algunos pacientes dicen que se mejoran cuando abren la ventana. En realidad no tiene que ver la apertura de la ventana con mejorar la disnea, sino cuando ellos cambian la posición, la sangre que estaba acumulada por retorno venoso a nivel pulmonar devuelve hacia miembros inferiores y habrá menos carga de volumen a ese nivel y ellos pueden respirar bien. Y a ese proceso nosotros llamamos disnea paroxística nocturna. Eso también puede presentar nuestro paciente. Ok. Además de todos esos problemas pulmonares, esos pacientes pueden presentar bronquitis con mucha frecuencia. Bronquitis, inflamaciones a ese nivel, a nivel de bronquio por estenosis mitral. Otra cosa, cuando el paciente dura mucho tiempo con ese problema de estenosis, ¿qué sucede? La sangre sigue devolviéndose más hacia atrás. O sea, llega más sangre a nivel del ventrículo derecho. Y de pronto puede producir un daño, un fallo a nivel de la válvula pulmonar. O sea, puede producir una dilatación a ese nivel y un fallo en el nivel de la válvula pulmonar. Y provocando un soplo muy característico de insuficiencia de la válvula pulmonar que se llama soplo de Graham-Still, que es un soplo característico de insuficiencia pulmonar. Ahora, si sigue paciente sin tratamiento, el ventrículo derecho recibe mucha sangre y habrá una dilatación del ventrículo derecho a largo plazo. Entonces se dilata el ventrículo derecho. Entonces, ¿dónde va a ir esa sangre? La sangre no tiene otro camino que buscar espacio y entra a nivel de la aurícula derecha. ¿Qué otro camino tiene la sangre? Tiene que ir hacia arriba, o sea, por la vía de vena cava superior y ir hacia abajo, hacia vena cava inferior. Si va hacia arriba, encuentra con la vena yugular. Vamos a tener una dilatación de la vena yugular y llega mucha sangre a nivel de la cabeza del paciente. Y ese paciente que no tiene un drenaje correcto por aumento de regurgitación yugular va a presentar un enrojecimiento a nivel malar y eso se llama rash malar. Un enrojecimiento a nivel de pómulos por acúmulo excesivo de sangre a nivel facial. Ahora, si volvemos hacia abajo, ¿qué podemos ver? Esa sangre por la vena cava inferior entra. ¿Con quién se va a encontrar? Con el hígado. Si se encuentra con el hígado, entonces habrá una congestión de ¿qué? Hepática. Entonces el paciente va a presentar congestión hepática, va a presentar congestión hepática, vamos a ponerlo aquí, congestión hepática, y puede presentar
hepatomegalia, o sea, un aumento del tamaño del hígado. Si no podemos resolver ese problema, entonces la sangre sigue su forma retrógrada y ahora entra a nivel de los miembros inferiores. ¿Qué sucede si entra a nivel de miembros inferiores? Produce edema a nivel de los miembros inferiores. Entonces esos pacientes a nivel de los miembros inferiores, en los pies, presentarán edema y también presentarán edema a nivel abdominal, o sea, van a presentar ascitis. Ascitis es el acúmulo de líquido a nivel abdominal, a nivel peritoneal. Entonces, ese líquido excesivo, llamado ascitis, con el acúmulo de líquido a nivel abdominal y acúmulo de líquido a nivel de miembros inferiores y edema en los miembros inferiores. Si vemos un paciente ya en esa fase, podemos ver cómo se presenta. Tiene dificultad para respirar, ven cómo está respirando, tiene su cardiomegalia, mira el tamaño del corazón, muy grande. Mire cómo se ve ascitis, cómo se ve el hígado grande en esos pacientes. Mire el hígado, aumento del tamaño de hígado, una hepatomegalia. Aquí podemos ver ascitis, acúmulo de líquido a ese nivel, y también podemos ver edema a nivel de miembros inferiores. Esos son ya fases finales de esa enfermedad que no pudimos resolver ese problema de nuestro paciente. Entonces, esos pacientes, además que presenta, primero presenta falla cardíaca izquierda y luego presenta falla cardíaca derecha con sus características que lo mencionaremos luego en otros videos. ¿Qué más podemos ver en estos pacientes? En un estudio ecocardiográfico podemos ver una disminución de apertura de la válvula mitral, pero si auscultamos a nuestro paciente con nuestro estetoscopio, podemos escuchar un soplo muy característico. Yo quiero hablar un poquito sobre ese soplo. En otro video hablaremos completamente sobre esos soplos. Vamos a ver en qué consiste el soplo de estenosis mitral. Para entender el soplo de estenosis mitral, voy a mencionar algunos conceptos. Vamos a suponer que ese es el primer ruido cardíaco, y ese es el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se produce por cierre de la válvula mitral y la válvula tricúspide. Se cierra primero la válvula mitral, que está en el lado izquierdo del corazón, y luego se cierra la válvula tricúspide, que está en el lado derecho del corazón. El segundo ruido cardíaco se produce por cierre en la válvula aórtica, que está en el lado izquierdo, y la válvula pulmonar, que está en el lado derecho del corazón. Entonces tenemos dos ruidos cardíacos. El tiempo que dura entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco se llama sístole. Y recuerdan que el ciclo cardíaco sube, entonces otra vez tendremos el primer ruido cardíaco. Tenemos cierre de la válvula mitral y cierre de la válvula tricúspide. Entonces, el tiempo que dura entre R2 y R1 para el comienzo de otro ciclo recibe el nombre de diástole. Entonces, tenemos aquí dos fases de ciclo cardíaco: sístole más diástole. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar las características de un soplo de estenosis mitral? Pongan atención. Primero, tenemos que decir que habrá un aumento del primer ruido
cardíaco. O sea, un aumento de fortaleza de primer ruido cardíaco. ¿Qué más podemos ver? Podemos, escuchar lo que nosotros llamamos opening snap. Opening snaps es lo mismo que nosotros tenemos en español, la traducción que se llama chasquida de apertura. Entonces se escucha después de segundo ruido cardíaco una chasquida, llamada chasquida de apertura. Luego de la chasquida de apertura viene un soplo que ocurre a nivel de diástole. Por eso recibe un soplo medio diastólico, en el medio de diástole. Y al finalizar tenemos un soplo, o sea, un componente muy característica cuando ya está terminando el diástole y está comenzando otro sístole, que es esta, que en realidad es una acentuación presistólica. Se llama acentuación presistólica. O podemos decir refuerzo presistólico de primer ruido. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de un soplo de estenosis mitral. Primero, aumento de fortaleza de primer ruido cardíaco, o sea, aumento de R1. Número 2, tendremos lo que nosotros llamamos chasquido de apertura, que es esta. ¿Sí? Y vamos a tener también un soplo medio diastólico, porque ocurre en medio de ¿qué? De diástole. Entonces tenemos chasquido de apertura, soplo medio diastólico y por último vamos a tener un refuerzo presistólico, o sea, el comienzo de otro sístole, que es esta. Entonces, cuando termina diástole y cuando comienza otro ¿qué? Sístole. Recuerden que es otro sístole. Entonces, esos son los componentes del soplo de estenosis mitral. Por último, quiero mencionar que en el electrocardiograma, además que podemos ver la formación de fibrilación auricular, hay algo muy importante que podemos percatar. Recuerden que en un electrocardiograma tenemos la onda P, tenemos Q, R, S, T. Esa es una persona normal. Pero cuando hay una dilatación de la aurícula izquierda, recuerden que dilatación de la aurícula izquierda puede producir un cambio en el nivel de la onda P. Entonces vamos a tener una onda P distorsionado, una onda P bifásica o llamado P mitral. Entonces onda P en vez de verse así redondito y lindo, se ve como bifásica. Y eso habla de una dilatación de la aurícula izquierda secundaria a estenosis mitral. Y por último, tratamiento necesario para ese tipo de enfermedades, dependiendo de gravedad, podemos hacer un reemplazo de la válvula mitral, o sea, podemos cambiar la válvula por una válvula protésica, o sea, el tratamiento podemos ponerle cambio valvular, puede ser una válvula protésica biológica o sintética. Biológica puede ser de tejido de cerdo y sintética puede ser por sustancias no biológicas, o sea, se puede usar esto. Y también en estos pacientes tenemos que usar también anticoagulante
debemos usar anticoagulante cuando hay posibilidad de formación de coágulo y formación de trombos que pueden ir a nivel del sistema nervioso y producir accidente cerebrovascular. Y tenemos que manejar también el ritmo. Eso es muy importante, el manejo de ritmo en esos pacientes. Manejo de ritmo cuando tienen fibrilación auricular. O sea, usaremos en su paciente los beta bloqueadores. Podemos usar también digoxina, dependiendo si tiene falla cardíaca y si a la vez queremos manejar el ritmo cardíaco. Eso fue todo lo que quería decirle a ustedes, transmitir esas informaciones. Todavía faltan muchas cosas para hablar sobre estenosis mitral, pero lo dejamos ese video a ese punto y seguiremos hablando sobre otras valvulopatías. Muchas gracias por su atención.